Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. En no pocas ocasiones miro hacia el futuro. Me imagino cómo será ese mundo del mañana. Y al final descubro que el mundo del mañana, nuestro futuro, será muy peculiar. Seguramente que usted se estará preguntando qué tipo de mundo estás tú viendo. ¿Cómo será el día de mañana? ¿Qué es lo que habrá o tendremos la oportunidad de ver? En mis círculos cercanos a ese mundo, yo lo denomino el mundo 1. El mundo 1 tiene su explicación. Vamos a contaros qué es ese mundo 1. Pero quizás para entender qué es ese mundo 1, deberíamos primero analizar brevemente qué es lo que ha ocurrido en el planeta durante los últimos 40 años. Y es que nos damos cuenta de que todos los acontecimientos y sucesos confluyen hacia una misma dirección, hacia la unidad. Un mundo en el que solo habrá una cosa de cada. Usted estará pensando, eso no puede ser, infringirían las leyes del monopolio, infringirían las leyes democráticas. Pero ese mundo 1 va a ser muy astutamente diseñado de tal manera que pese a que hay una unidad, usted pensará que existen alternativas, cuando en realidad esas alternativas son leves variantes del 1. Todo aquello que se salga de esa dirección estará censurado e incluso castigado. La mejor forma para que usted entienda este mundo 1 del que yo hablo es con unos ejemplos prácticos. Por ejemplo, en el mundo del mañana, en el mundo del futuro, y nos damos cuenta de lo que ha ocurrido durante los últimos años, vemos que nos dirigimos hacia una moneda única. Una moneda única que quizás disponga de variantes debido a su forma de utilización. Quiero decir, solo habrá una moneda, tú podrás pagar con teléfono, tarjeta de crédito o incluso con tu propia presencia. A través de la ampliación de la biometría y los estudios que hay, tu propia presencia te da crédito. El que tengas económicamente, pero solo habrá una moneda. En muchos países se han fusionado creando una sola moneda. Y vemos que poco a poco la dirección es esa. Yo cuando le hablo de esa moneda, no vaya usted a pensar de que son billetes o que son monedas como tal, de metal. No, eso no existirá. Esa moneda será virtual. Una moneda que figurará única y exclusivamente en las bases de datos de entidades privadas como los bancos. Fijaos hasta qué punto que en las últimas versiones del famoso juego Monopoly ya no se utiliza ni dinero. Se utilizan unos créditos extraños que genera una máquina parecida a un cajero automático. Curioso. Todo nos lleva a esa dirección. Una sola moneda, con sus variantes en la forma de pago. También cuando miro a ese mundo 1, el mundo del mañana, veo que existirá un solo partido, el único que será aceptado. No quiero decir con ello que exista una única formación política. No. Habrá muchas formas o muchas organizaciones políticas aceptadas y legales, pero que estarán sometidas a una misma forma de hacer política, con unas leves variantes. Todos harán exactamente lo mismo. De hecho, si usted observa la política actual, si usted está en México, se darán cuenta que cuando entra un partido, entra otro o entra otro, en realidad, en esencia, hacen lo mismo. En España ocurre igual. Cuando entra una formación y cuando entra otra distinta, en esencia hacen lo mismo. Solo hay pequeñas variantes.
Las formaciones políticas con corte revolucionario serán totalmente eliminadas. Eso estará prohibido. Se les considerará radicales, utilizarán una demagogia en el lenguaje y, por supuesto, en la legislación que impedirá que esas formaciones políticas que quieran realmente cambiar puedan existir. Solo existirán reformistas, pequeñas reformas, cambios, y solo habrá una única política en el mundo uno. En el país 1, pues solamente existirá un país en el planeta, una nación. No quiero decir que las fronteras desaparezcan. En realidad las fronteras son mecanismos de control. No las harán desaparecer. Dentro de ese planeta 1, que será un único país, existirán como provincias, zonas con distintos tintes culturales, que poco a poco se irán diluyendo. En ese mundo todo se irá difuminando hacia un color gris. Ese es el futuro. La cultura en el mundo 1 es también peculiar, porque la diversidad cultural desaparecerá. También se irá difuminando y existirá una especie de pautas comunes a nivel mundial que definirán la conducta de los ciudadanos, sus hábitos sociales, lo que es bueno, lo que es malo, cómo deben repartir los tiempos, unos mismos mecanismos de ocio, el deporte, los juegos online. Todo sucederá del mismo modo en el mundo 1. Las tradiciones locales se irán tamizando y desapareciendo en una especie de nube en el cual todo el mundo se comportará de la misma manera y actuará de esa misma forma. Aquel que sea distinto será reprobado, castigado, ninguneado por la propia sociedad y censurado. En el mundo 1 solo existirá una lengua. Y esto es solo cuestión de tiempo. Una lengua planetaria con leves tintes locales, una especie de mezcla de allí y de aquí, forjada con el peso político que cada país tenga. En el mundo 1 solo habrá un enemigo que siempre tendrá que existir. Y cuando éste desaparezca, habrá que crear uno nuevo. De ese modo, con ese enemigo se podrán justificar todas las medidas. Algunas de ellas absolutamente ridículas. Pero se necesita a ese enemigo para poder justificar ciertos cambios que permitan consolidar ese mundo 1. ¿Los medios de comunicación cómo serán en el mundo 1? Yo no quiero decir con ello que solo exista un medio de comunicación. Habrá varios medios de comunicación, miles de ellos, que actuarán como repetidores globales, con la misma idea, con leves matices que impidan ver a las personas la realidad con perspectiva. Los medios alternativos estarán prohibidos. Se utilizarán leyes diciendo que forman parte de ese enemigo virtual que no existe y que hay que acabar con ellos. Estaremos bajo el control de una especie de información estafa, información global. Habrá pequeños puntos alternativos de opinión que básicamente dirán lo mismo. En ese mundo 1 habrá solamente un banco. Vemos constantemente cómo hay fusiones de bancos e incluso fusiones de empresas. Hace años había 100 o 200 o 500 multinacionales importantes. La cifra actual se ha reducido a la mitad. Igual sucede con los bancos. Solo existirá un banco.
Los demás serán como una especie de sucursales con distintos nombres. Solo se diferenciarán por leves matices, colores en el anagrama, ofertas un poquito de aquí y un poquito de allí. Cualquier intento de vivir en este mundo sin utilizar el banco 1 será imposible. Siempre se necesitará el banco 1 para pagar impuestos, para cobrar, para comprar, para viajar. Estaremos en manos de organizaciones antidemocráticas. De hecho, ya lo estamos. Pero en ese mundo 1 del mañana, la gente lo entenderá y lo asumirá. Y no podrá comprender cómo vivíamos nosotros. Cómo había gente que utilizaba dinero en efectivo o que incluso no tenía cuenta corriente hace años. No lo entenderán. En el mundo 1 habrá un único pensamiento. Todo el mundo pensará exactamente igual. Los temas importantes, todos pensarán lo mismo. Sí que nos dejarán decidirnos por ideas como, por ejemplo, un partido o un equipo de fútbol, o un grupo musical, o un supermercado distinto a otro. En ciertas tonterías y banalidades nos dejarán escoger. Pero lo importante, solamente existirá uno, una forma de pensar, una información global y un pensamiento global. Solo existirá una versión de los hechos cuando ocurra un acontecimiento y será la única que se podrá escuchar. El resto de versiones alternativas estarán prohibidas. De hecho, ya lo están en algunos países. Algunos países de Occidente, democráticos. Países democráticos que han obtenido medidas que incluso los peores de los dictadores jamás hubieran soñado en implantar. Y sin embargo, la democracia lo ha conseguido. Qué astutos son. Aquel que discrepe o que piense de otra manera, se le aplicarán duras leyes, muy duras. Serán atacados, tendrán serios problemas en su entorno social, laboral. En resumidas cuentas, crearán un medio en el que se repudie al distinto. Todos seremos como muñecos de un futbolín, iguales. La única diferencia es que uno está colocado aquí y otro allí. Eso es lo que pretenden. Y vamos directos hacia ese mundo 1. Un mundo en el que vivirán los hijos de nuestros hijos y un mundo en que esos hijos de nuestros hijos no solo no tendrán alternativa, sino que no entenderán la posibilidad de que esa alternativa exista. Mientras tanto, tal vez un grupo oligárquico en las más altas esferas se ría y disfrute de ese sueño tan ansiado, obtenido a través de la llamada democracia y el consentimiento de sus propios esclavos. Hacia allí es hacia donde vamos. Tenemos que hacer algo para que esto no suceda. Lo cierto es que en ocasiones observo a la gente cercana y tengo razones suficientes como para pensar que ese mundo 1 va a ser inevitable. Esperemos que así no sea. No quiero dilatar más el programa, como siempre os digo. Sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.